por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, vamos a conversar ahora con el padre José Virtuoso. Él es rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad. Usted, además de ser rector de la Universidad Católica, durante unos cuantos años estuvo trabajando en una ONG que se llamaba Ojo Electoral, o que se llama Ojo Electoral. Con esa experiencia que le da a usted el haber visto procesos electorales y haber sido observador de todo este transcurrir, ¿qué balance hace de la jornada del pasado domingo? Bueno, en estos días y precisamente ese mismo día de las elecciones estuve pues muy en contacto con varias de las organizaciones de observación que fueron acreditadas por el propio CNE. Y si algo quedó muy claro es que ciertamente en los resultados electorales las diferencias son muy pequeñas, son diferencias ciertamente pequeñas que dividen al país en dos partes prácticamente iguales. Lo que impone una lectura de los resultados electorales o una lectura de esos resultados que ciertamente permita considerar eso, que tenemos una sociedad que requiere, si de algo requiere la sociedad venezolana, es tender puentes para que esas partes que expresan preferencias políticas distintas puedan efectivamente encontrarse. Y esos puentes existen, porque esos puentes es la Constitución Nacional y las leyes de la República. Entonces, sobre la base de lo que está establecido en nuestro marco normativo, las instituciones y los representantes de las instituciones tienen que poner los puentes suficientes para que nos encontremos. Justamente, los venezolanos somos hombres de diálogo y evidentemente usted acaba de señalar el marco institucional. Ahora bien, ¿cómo llevar eso a la práctica? Bueno, yo creo que es necesario, y en esto quiero pues ser muy responsable y quiero de verdad hacer un llamado fundamental al gobierno nacional. Yo creo que el gobierno nacional tiene el gobierno nacional, y hablemos de los representantes de todas las instituciones públicas del Estado, tienen una responsabilidad fundamental, porque son las instituciones que están al servicio de todo el país, al servicio de ese país que está dividido en dos partes iguales, y como tal tienen que facilitar los medios, tienen que poner los mecanismos que están establecidos en la Constitución Nacional, que están establecidos en las leyes, para que precisamente puedan darse esos diálogos necesarios. Es decir, por solo citar quizás la imagen más clara que tenemos en el día de ayer, el presidente de la Asamblea Nacional diciéndole a algunos diputados que no pueden hablar hasta tanto no reconozcan al presidente de la República, o diciéndole a algunos medios, ustedes con quiénes están. Yo creo que ese tipo de cosas no nos ayudan de parte de los representantes de las instituciones públicas. Entonces, ¿qué le pido yo como venezolano? ¿Qué le pido yo como institución a los poderes del Estado? Que puedan actuar efectivamente como los mediadores, como los constructores. Nosotros lo dijimos, una serie de personas que nos reunimos precisamente el viernes antes de las elecciones, lo dijimos con estas palabras: exhortamos a que cualquiera que sea el gobierno que surja de este proceso electoral se constituya en líder nacional de la construcción del entendimiento nacional y se conciba como constructor de convivencia democrática. Eso es lo que necesitamos, constructores de convivencia democrática. Entonces, podrán haber disidencias, podrán haber conflictos, evidentemente en una sociedad polarizada, en una sociedad dividida en partes iguales, van a haber conflictos de interpretación, distintas exigencias, etcétera. ¿Qué tienen que hacer los representantes del Estado, que es de todos los venezolanos? Llamarnos a la unión y poner los caminos que dicen las mismas leyes y que dice la Constitución. A propósito de esto, la Universidad Católica Andrés Bello ayer realizó un comunicado
del Consejo Universitario, la sociedad venezolana, por la situación que se está viviendo. ¿Cuáles eran los puntos sustanciales de ese comunicado? Bueno, creo que partimos fundamentalmente de la idea, en ese comunicado producido ayer en nuestro Consejo Universitario, partimos de la idea de bueno, primero que la participación electoral fue masiva. En esa participación masiva el país se manifestó como un país dividido en partes iguales, que se impone una adecuada lectura de esa realidad sociopolítica que nos está conformando, que es necesario despejar las dudas del proceso comicial. Hay una parte en esa contienda que ha presentado una serie de dudas al respecto. Se impone que el Consejo Nacional Electoral atienda debidamente y de acuerdo a las leyes esas dudas, esos reclamos, y haga todo el esfuerzo posible por aclarar esas dudas, que es la base de la legitimidad. El hecho electoral es la base de la legitimidad de las instituciones democráticas y en este caso de la presidencia, que es necesario salir de ese lenguaje agresivo, insultante, que nos divide, para ir a un lenguaje mucho más excluyente, etcétera. Y que las instituciones en este momento tienen la necesidad, pues, de esto que estoy diciendo o que dije antes, de ser instituciones públicas al servicio de toda la sociedad venezolana. Pero dicen que para bailar hacen falta dos. Entonces, están también sectores de la oposición y están los sectores del gobierno. ¿De qué manera hacerlos coincidir? Bueno, yo creo que del lado del sector de la oposición, y de verdad que digo sin hacer ningún esfuerzo o sin tratar pues de parecer que es que uno está sesgado hacia una visión de la realidad política venezolana. Yo creo que es objetivo reconocer que del sector de la oposición pues ha habido una actitud mucho más dialogante, ha habido una actitud mucho más respetuosa, ha habido una actitud de presentar pues las dudas que pueden tener y evidentemente en ese contexto pues llamar efectivamente a la resolución de esas dudas y esos conflictos. Eso no quiere decir pues que haya podido haber de parte dentro del sector de oposición, pues alguna posición pues que pueda ser censurable, etcétera. Evidentemente no hay ángeles, en política no hay ángeles, ni de un lado ni de otro. Pero a la hora de sacar un balance objetivo, uno tiene que decir, bueno, que la oposición ha jugado un papel, creo que en ese sentido, mucho más apegado a lo que es la Constitución Nacional y a lo que son las leyes de la República que lo que pues, el otro sector ha jugado. Hay un punto fundamental y es en el que nos reconocemos todos los venezolanos y justamente en función de eso quisiera que nos hablara desde su posición como sacerdote, como representante de la Iglesia Católica, como educador, y es el tema de la paz necesaria entre todos los venezolanos. Bueno, creo que es algo que todos buscamos. Yo creo que la Universidad Católica, las instituciones de la Iglesia Católica, las organizaciones sociales en general, venimos en este país trabajando desde hace muchos años, pues en función de lograr ese objetivo de la paz. La paz requiere necesariamente todo un esfuerzo por dialogar y entendernos, encontrarnos. Ser capaz de escuchar la posición del otro, ser capaz de escuchar y pensar constructivamente. Yo creo que hay que llamar al diálogo constructivo. No puede ser simplemente el diálogo de tú me oyes y después hablo yo y tú me oyes, sino el diálogo tiene que pasar de que cada emisor emita lo que quiere decir a la posibilidad de encuentro, a la posibilidad de efectivamente ponernos en sintonía de lo que buscamos. Y tenemos grandes problemas sobre lo que los venezolanos necesitamos encontrarnos
¿Cómo vamos a resolver el tema de la violencia? ¿Cómo vamos a resolver el problema educativo nacional? ¿Cómo vamos a resolver el tema del empleo? ¿Cómo vamos a resolver el tema en general de la convivencia en Venezuela? Requiere que todos los sectores, universidades, empresas privadas, empresas públicas, gobierno, instituciones públicas, etcétera, etcétera, nos encontremos en torno a esos grandes temas. Entonces yo sí creo que los decibeles políticos, cuando se suben, nos quitan la atención de lo que significa la vida cotidiana. Yo le aseguro que todos los venezolanos, cuando se levantan en la mañana, piensan lo mismo que pienso yo. Hoy este mismo lío y esta laraca, y quién le responde, a quién le responde, cómo le responde, cuando yo lo que quiero es pensar, oye, yo quiero trabajar, yo quiero estudiar, yo quiero vender, pues si tengo un negocio, vender lo que tengo y sacar unos reales y llevar el fin de semana al mercado para mi casa. O el muchacho que va a la universidad, muchacho que viene a la universidad, ¿qué es lo que quiere? Estudiar, prepararse bien, pensar los planes que tiene, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que queremos los venezolanos. Entonces, tenemos una vida cotidiana, una vida en común que tenemos que construir. Y la única manera de construirla es poner la política al servicio de la vida común, poner la política al servicio de las necesidades de las personas. Entonces, ¿qué tiene que estar hablando el Congreso? ¿Qué tiene que estar hablando el presidente de la República? ¿Qué tiene que estar hablando los tribunales de la República? De los problemas que a mí como venezolano me afectan y que contribuyen a que pueda vivir, entre otros. Muchísimas gracias a José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, conversando con nosotros esta mañana en la entrevista a Venevisión. Amigos.